Actualidad. CUT. Esta semana, en Actualidad CUT, se realizó el seminario de formación de negociadores y promotores de afiliación. La CUT acompañó el plantón convocado por Dignidad Agropecuaria frente a la tienda de Starbucks para denunciar el bajo precio que la multinacional le paga a los caficultores colombianos. La CUT rechaza la pretensión del gobierno a través de Minhacienda de crear un holding financiero con 18 entidades públicas a nivel nacional, cambiando su naturaleza jurídica y fin misional, lo que proyecta su privatización. Libardo Ballesteros, director del Departamento de Asuntos Campesinos y Étnicos de la CUT, habla sobre las conclusiones del taller de líderes sindicales realizado en el departamento de Córdoba. La CUT acompañó la jornada convocada por la OIT en Santa Marta con la participación de trabajadores de la región con el objetivo de hacer que los candidatos a cargos de elección popular hagan del trabajo decente un eje principal de sus planes de gobierno. La rama judicial, por medio de la coordinadora sindical del Poder Judicial, convoca a paro nacional de 48 horas para este 2 y 3 de octubre. Se realizó un mitin de los trabajadores de Bavaria contra la intransigencia patronal al promover un mísero 0.5% de aumento salarial. La CUT, CTC, CPC y FECODE convocan a un gran encuentro nacional de todos los trabajadores del país el próximo 4 de octubre para responder en unidad de acción a la reforma laboral y pensional, además del holding financiero anunciado por el gobierno nacional. Para la Central Unitaria de Trabajadores y todos los sectores sindicales es de enorme preocupación la formulación que viene haciendo el gobierno nacional a través de su ministro Carrasquilla de crear el holding financiero con 18 entidades del Estado en las cuales van inmersas las entidades que tienen que ver con la seguridad social y la salud de los trabajadores. De igual manera, nos preocupa cómo va a ser el accionar del crédito educativo a través del ICETES, que es otra de las entidades que va a entrar a jugar allí, en donde están comprometidos los recursos de miles y miles de estudiantes, no solo que están adelantando sus carreras, sino que además tienen deudas con esta entidad del Estado. Y el tercer asunto, el tercer bloque de preocupaciones que a nosotros nos asiste es la interpretación la preocupación y la interpretación que podemos de las intenciones que tenga el gobierno alrededor del cambio de la naturaleza jurídica de estas entidades del Estado para meterlas en esta gran bolsa o en este gran holding. En el Plan Nacional de Desarrollo ya hicieron, digamos que la cuota inicial de esta reforma pensional al establecer que en los BEPS pueden estar cotizando todos los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo, y con eso pues ya hicieron también otra reforma ya laboral, y es establecer de que en Colombia sí se puede ganar por debajo del salario mínimo, cosa muy grave. Esto le sirve fundamentalmente, repito, a los empresarios en general y muy especialmente al capital financiero. Y el otro tema es el tema laboral. En esto quien ha venido insistiendo han sido de una parte la ministra de Trabajo y de otra parte el Consejo Gremial Nacional, de regalo navideño, una reforma laboral y una reforma pensional. Por eso, desde la CUT estamos convocando para el próximo 4 de octubre un gran encuentro nacional de emergencia con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales también, para notificarle al país de que si el gobierno nacional llegase a presentar estas medidas en el próximo mes de noviembre, porque no lo va a hacer antes del 27 de octubre por el fenómeno electoral, estaremos nosotros desarrollando múltiples actividades para oponernos radicalmente a estas pretensiones del gobierno y de los empresarios. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, la CGT, la CTC, las organizaciones sociales y gremiales del país, nos hemos visto en la necesidad de convocar de manera urgente un encuentro nacional de emergencia de las organizaciones sindicales y sociales para el próximo viernes 4 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Boutique Center. Están todos cordialmente invitados y declaramos en estado de alerta al movimiento sindical porque nos toca preparar las condiciones que permitan dar las batallas y las movilizaciones que den al traste con semejantes intenciones del gobierno de Iván Duque por orden de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional. Quedan todos cordialmente invitados y estamos seguros que vamos a coordinar acciones de movilización y de lucha que permitan que no se cometan estos atropellos contra los trabajadores, la clase obrera, el patrimonio nacional. Se realizó un mitin de los trabajadores de Bavaria contra la intransigencia patronal al promover un mísero 0.5% de aumento salarial. El objetivo de este plantón es efectivamente llamar la atención de las directivas de Bavaria para que, por favor, a través de sus negociadores propongan solución al conflicto colectivo que están viviendo los trabajadores sobre su justo pliego de peticiones que le presentaron. Pues la empresa durante estos 2 años de vigencia de la convención colectiva no ha hecho sino violar la convención colectiva, desconocer los acuerdos plasmados ahí, los beneficios de los trabajadores los aplica a su criterio y desconoce totalmente las organizaciones sindicales. No hay diálogo, se impone absolutamente todo, se vienen vendiendo los clubes sociales que estaban al servicio de los trabajadores y no hay ninguna explicación sobre el particular. En todos los estudios que hemos realizado de manera responsable frente a los reportes económicos de la compañía, no es aceptable que una multinacional que hace 2 años tuvo ganancias superiores a los 2 billones de pesos, superiores, logramos llegar a un acuerdo de un aumento salarial de 1.5 y para esta negociación, cuando las ganancias se duplicaron, pretendan llegar con un aumento salarial del 0,5%. Adicional, vendieron 2 clubes que beneficiaban a todos los trabajadores de Bavaria de manera arbitraria, irresponsable, pasando por encima de la convención colectiva que estaba vigente. La rama judicial, por medio de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial, convoca a paro nacional de 48 horas para este 2 y 3 de octubre. Denunciaremos en primer lugar al Gobierno Nacional por el incumplimiento de los preacuerdos de la negociación estatal en el sector justicia. En segundo lugar, denunciaremos al Consejo Superior de la Judicatura por el incumplimiento del acuerdo colectivo de los años 2017 y 2018. Y en tercer lugar, haremos lo propio con el Fiscal General de la Nación, quien no ha resuelto de manera favorable la problemática en esa institución relacionadas con la implementación de la carrera judicial, las políticas institucionales de acoso laboral por el exceso de cargas laborales, los traslados arbitrarios y la retención indebida de los salarios a aquellos trabajadores que participaron en el paro judicial del 2014. Del mismo modo, denunciaremos el impacto negativo que han tenido las 2 últimas reformas tributarias, especialmente la Ley de Financiamiento del Gobierno de Duque. La CUT acompañó la jornada convocada por la OIT en Santa Marta con la participación de trabajadores de la región con el objetivo de hacer que los candidatos a cargos de elección popular hagan del trabajo decente un eje principal de sus planes de gobierno. Para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para mí como integrante del Departamento de Investigaciones y Proyectos de la Central, ha sido muy importante esta relación que hemos tenido con los candidatos a las corporaciones públicas, consejos municipales, asambleas departamentales, pero también con los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías, poder con ellos instaurar, trabajar diálogos en torno a unas políticas públicas que se requieren en el mundo laboral. Es necesario la comprensión de esto por los gobiernos locales y departamentales para ampliar la democracia y efectivamente en el nivel municipal y departamental auténtica democracia, pero también fortalecer el bienestar para toda la sociedad en estos ámbitos de lo local y lo regional. Implica eso bienestar para todos y todas, pero en particular nosotros estamos trabajando porque por parte del Estado colombiano y los empresarios se entre en un proceso de borrar en el tema de la historia la cultura antisindical. Para nosotros es fundamental que se reconozcan los sindicatos como parte del fortalecimiento de la democracia en el país, que los sindicatos sean vistos en términos de su reconocimiento por parte del Estado y los empresarios
por lo que significa la negociación colectiva, no solamente con los sindicatos de base, sino con los sindicatos a nivel general, de industria y por rama. Es importante que el trabajo decente, el diálogo social se plasme en acciones públicas y acciones de gobiernos de turno y empresariado en el sentido de mejorar las condiciones de vida material, económica y espiritual de los trabajadores. Libardo Ballesteros, director del Departamento de Asuntos Campesinos y Étnicos de la CUT, habla sobre las conclusiones del taller de líderes sindicales realizado en el departamento de Córdoba. Estuvimos en la ciudad de Sincelejo desarrollando un seminario de la Central Unitaria de Trabajadores con la subdirectiva del departamento de Sucre. Es importante resaltar la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de ese departamento, donde estuvimos el compañero Winston Petro y mi persona planteando aspectos importantes relacionados con la reforma pensional y laboral y lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Ese mismo seminario lo desarrollamos en la ciudad de Montería el día 20 del mismo mes, de tal manera que fue un total éxito esos talleres y en donde la Central Unitaria de Trabajadores sienta su posición frente a la coyuntura y el panorama que se viene frente a este tipo de medidas del gobierno de Duque que pretende arrebatarle a los trabajadores y trabajadoras del país. La CUT rechaza la pretensión del gobierno a través de Minhacienda de crear un holding financiero con 18 entidades públicas a nivel nacional, cambiando su naturaleza jurídica y fin misional, lo que proyecta su privatización. Realmente el Comité Ejecutivo, con la asesoría del Sindicato de la Provisora, ha venido analizando la propuesta del Gobierno Nacional a través del holding financiero, va a ser como la antesala y privatizar una serie de empresas estatales. El presidente de la República el pasado mes de julio sacó una directiva por medio de la cual ya concedió el contrato a una empresa pues para que regule y organice todo el tema del holding financiero, en donde van a estar, digamos, en un solo paquete empresas como estatales como el Banco Agrario, Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, Fiduciaria La Previsora y otra serie de empresas que lo que van a conllevar es a que cerca de 20.000 trabajadores prácticamente van a quedar sin trabajo. Entonces, pues estamos advirtiendo, estamos haciendo todos los análisis y en la primera semana de octubre se va a hacer unos encuentros para mirar a ver cuáles son las estrategias y seguramente las movilizaciones que vamos a direccionar para defender lo estatal, porque una de las políticas que venimos agenciando desde las centrales es la defensa de lo público. La CUT acompañó el plantón convocado por Dignidad Agropecuaria frente a la tienda de Starbucks para denunciar el bajo precio que la multinacional le paga a los caficultores colombianos. Mandarle un mensaje a los colombianos, uno. Mandarle un mensaje a la opinión pública internacional, diciéndoles que esos precios que le están pagando a los productores son precios de ruina, precios de miseria, precios de hambre. Realmente no alcanzan a recoger ni los costos de producción, entendiendo que esos costos de producción deberían darle a esos trabajadores que cogen el café pues una serie de prestaciones y a los cafeteros mismos también deberían darle, ¿cierto?, un ingreso que les permitiera pagar sus prestaciones, sus cesantías, etc. De la situación de 25 millones de cafeteros en el mundo, de la situación de 560.000 familias cafeteras en Colombia. Pues que nos paguen un precio justo porque, así como le comentaba a otros de los compañeros, están matando la gallina a los huevos de oro. Nosotros le estamos proporcionando la materia prima donde ellos ganan cualquier cantidad de plata y al que le produce ese negocio nos están acabando. Entonces es importante que ellos se den cuenta que tienen que apoyar al productor, al que le está dando la materia prima. Pues que tenemos que estar unidos, porque si nosotros estamos unidos podríamos tener una representación en el Senado, en el Congreso, pero desafortunadamente seguimos las tradiciones de apoyar políticos que no trabajan a favor del agro y si miramos
Colombia es netamente agrícola. Necesitamos que el gobierno apoye el agro. Se realizó el seminario de formación de negociadores y promotores de afiliación. Este evento prácticamente lo que hace es desarrollar habilidades para la negociación y como es un seminario y un taller continuo, pues da elementos fundamentales como el acceso a la justicia, elemento esencial para que la gente sepa que tiene derechos, que hay que reclamarlos. El otro es la participación para defender esos derechos y para atender los que están violados. Entonces la Central Unitaria de Trabajadores a través de estos seminarios de organización lo que hace es potenciar a trabajadores y trabajadoras como la negociación colectiva, el diálogo social y dar a conocer los instrumentos y las herramientas que tenemos para utilizarlos como tal. Desde mi experiencia personal, yo considero que este tipo de procesos son muy importantes para todas las organizaciones sindicales, porque lo que nos hacen es fortalecer nuestros conocimientos y nuestras bases, y para que podamos realmente entender qué es todo lo que sucede en una mesa de negociación cuando estás frente al empleador y tú como negociador, cómo tienes que actuar, qué reacciones debes tener y de esa forma pues lograr los mejores acuerdos posibles. Importante porque pues logramos elevar el conocimiento y pues también ponerlo en práctica para lo que son negociaciones futuras. Esto lo podemos aplicar, lo hemos aplicado inclusive ya, hemos tenido la experiencia en mesas de negociación donde hemos logrado beneficios para nuestros compañeros, donde hacía muchos años realmente se venía atropellando realmente a los compañeros, pero a partir de estas capacitaciones hemos logrado fortalecernos y aparte de eso, teniendo el apoyo de la CUT nacional, nos han fortalecido. Necesitamos crecer, pero crecer no solamente en cantidad, sino en calidad. O sea, más allá del número, queremos dirigentes sindicales formados, consecuentes con la causa y obviamente en el marco de los principios de nuestra central. Y los negociadores y negociadoras que hemos logrado que tengan instrumentos técnicos que les permitan no solamente la experiencia, lo empírico de un proceso de negociación, sino argumentos para discutir y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Actualidad. CUT.